Manos arriba. ¿Dónde está la iglesia que sabe festejar que Cristo viene? Mientras espero, quiero adorarte. Mientras tú vienes, yo quiero buscarte. Estoy feliz, tú cerca estás. Espero en ti, regresarás. Mientras regresas, voy a adorarte. Mientras tú vienes, no voy a callarme. Estoy feliz, tú cerca estás. Dice, por eso gritaré, voy a proclamar. Dice, danzando.
saltando, vivo cantando, vivo adorando, vivo gritando, vivo anunciando que pronto volverás. ¡Gritando! Lo decimos juntos, dice. Mientras espero, quiero adorarte. Mientras tú vienes, yo quiero buscarte. Estoy feliz, tú cerca estás. Espero en ti, regresarás. Mientras regresas, voy a adorarte. Mientras tú vienes, no voy a callarme. Estoy feliz, tú cerca estás. Por eso gritaré, voy a proclamar que Arriba dice. vivo danzando, vivo saltando, vivo cantando, vivo adorando, vivo gritando, vivo anunciando que pronto volverás, que tú regresarás. Oh, vivo danzando, vivo saltando, vivo cantando, vivo adorando, vivo gritando, vivo anunciando que pronto volverás, que tú regresarás por mí. Manos arriba, iglesia de Dios. La iglesia de Cristo grita. Ok, los que están de fiesta, brincando, saltando, arriba. Dice fuerte. Hey, hey. Hey, hey. Vivo. Vivo danzando, vivo saltando, vivo cantando, vivo adorando, vivo gritando, vivo anunciando que pronto volverás, que tú regresarás. Oh, vivo danzando, vivo saltando, vivo cantando, vivo adorando, vivo gritando, vivo anunciando que pronto volverás, que tú Arriba todo el mundo que lo cree. Vamos, alguien aplauda que él viene pronto. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti.
sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Amén. Amados hermanos, buenos días. Estamos bien contentas de estar con ustedes hoy, de saludarlos, de agradecerles por estar aquí, por estar temprano, por su generosidad. Gracias por sus diezmos, gracias por sus ofrendas. Estamos felices en este domingo. Gracias, hermanos. Creo que es un buen momento para que todos podamos agradecer. Agradecer al Señor porque nos tiene un día más, un domingo más, congregados en su nombre. Creo que no debemos reiterar, pero así es, no estamos pasando tiempos fáciles, pero creo que la vida ha sido siempre complicada. Dice el Salmos 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Creo que eso no lo podemos olvidar. Y yo solo quiero hacer una exhortación a todos como iglesia, como este pequeño remanente, que somos nosotros los que estamos dispuestos a dar testimonio de las obras de Dios. Aún en las pérdidas, en las enfermedades, en las carencias, Dios se ha manifestado como poderoso gigante y yo te animo a recordarlo y afirmarlo. Y claro, podrás decir, sí, son tiempos difíciles, pero glorioso el tiempo difícil porque Dios se manifestó grande para su pueblo y para toda la humanidad. Así es, hemos visto grandes proezas del Señor. Así es. Vimos la sanidad de la hermana Laura Vázquez esta semana que a todos nos conmovió y sabemos que ella está bien. Le mandamos un fuerte saludo. También un saludo a los niños. Nos habían pedido que saludáramos a los chiquitos. Ahí están todos los niños, un saludo, los amamos. Hola Mateo, yo sé que si digo Mateo saludo a 15 niños en la iglesia, así que ahí ya. Mateo, ¿cómo estás? Muy bien, ya son todos. Les recordamos que hoy, terminando el servicio, sí, tenemos nuestro propio servicio de Palabras Kids para que se queden, para que inviten a otros niños. Creo que ese espacio de Palabras Kids ha llamado más adultos que a niños, así que yo creo que llama al niño que todos llevamos dentro y está padrísimo. Canten con ellos, este grupo de los Palabra de Vida, Palabra de Vida Boys, no sé. Ellos están trabajando mucho y nos hacen el día mucho más amable. Por favor, pongan a sus chiquitos. Así es, y también ayer tuvimos una reunión de mujeres, 6 de la tarde, todos los sábados, no se lo pierdan. Están buenísimas, es para mujeres por el canal de YouTube, compártanlo también a otras mujeres, es de gran bendición. Quiero concluir con algo, este es el tiempo. Este es el tiempo de dar, este es el tiempo de animar, este es el tiempo de leer, este es el tiempo de orar. Recuerda que estas pruebas, estas aflicciones solamente son un preludio de lo que va a ser nuestra vida en el cielo. No la sufras de más, esto pasará. Esta leve tribulación momentánea solamente producirá en nosotros un mayor abundante peso de gloria. Así que gocémonos unos con otros, habla la palabra como nunca antes. Ora en todo tiempo, dice en la palabra de Dios que oremos si tenemos angustias, aflicción. La oración es poderosa. Lean, compartan, hagan estudios, provéanse de toda arma espiritual porque el Señor está con nosotros. Así es, muchas gracias hermanos, por favor quédense, empieza la predicación, seguimos en Romanos, sé que el Señor va a hablar a cada una de nuestras vidas. Así es, no se lo pierdan, es para ustedes. Bye. Dios bendiga.
Buenos días, qué gusto saludarlos. Dios bendiga sus vidas. Es un placer para mí poder estar este domingo maravilloso. Hemos alabado, hemos exaltado y declarado la grandeza de nuestro Dios, el amor de nuestro Dios para nuestras vidas. Así que estamos ahora pues muy contentos de poder estar predicando su palabra, de poder aprender por medio de su palabra. ¿Por qué no me acompañas, por favor? Para comenzar vamos a leer el Salmo 36 y después oramos y después nos iremos a Romanos capítulo 7, que es el que nos corresponde el día de hoy. Pero bueno, el Salmo 36 es un salmo maravilloso realmente porque nos habla del corazón malvado del hombre, el corazón perverso, inclinado a una fuente de maldad que tiene el hombre, pero nos habla de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la bondad de Dios y cómo Dios obviamente atrae al pecador y al impío y le dice, tú no estás solo, yo estoy contigo. ¿Por qué no me acompañas a leer y después oramos, por favor? Vamos al Salmo 36, la palabra de Dios dice así: La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. De su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. Luego vemos aquí un contraste maravilloso en la misericordia, el poder y el amor de Dios, y obviamente diciendo, yo no estoy distante, yo estoy atento, no me he olvidado de ti, yo te amo. Dice el verso 5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismos grandes. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Qué interesante. Y luego el verso 7 dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Verso 9, porque contigo está el manantial de vida y en tu luz veremos la luz. Así que estamos viendo un refugio maravilloso de Dios. Estamos viendo el cuidado de Dios, estamos viendo la seguridad que tenemos en Dios, las promesas maravillosas de una prosperidad espiritual, de una vida abundante espiritualmente hablando, una nueva oportunidad de conocerlo a Él. Nos está invitando a Él. Al impío le está diciendo, no importa lo que tú haces, Cristo es suficiente para ti. Tú necesitas un Salvador, así que es un llamado al Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué no oramos, amados hermanos? Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro poderoso y maravilloso Dios y Señor y Salvador. Padre Celestial, Dios amado, estamos en tus manos, Dios precioso. Sabemos que tú no nos vas a soltar de tus manos, Dios precioso. Sabemos que pase lo que pase, tú estás con nosotros. Tú has prometido y nosotros creemos y confiamos en tus promesas, amado Señor. Vamos a estar contigo, Señor. Tú vas a estar con nosotros. Pase lo que pase, Señor. No importan las circunstancias, tú estás a favor, tú estás en control, tú estás en poder, Señor amado. Y es lo que has estado haciendo estos últimos meses, Dios, manifestando tu poder, manifestando tu gloria, manifestando, Señor precioso, que estás en control de toda circunstancia, toda situación. Amado Señor, pedimos en este momento en el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, tú eres el Dios de toda consolación. Padre, que te puedan experimentar los hermanos, Dios amado, que han sufrido alguna pérdida, Señor, de algún ser querido, de algún hermano, de alguna madre, de algún Padre. Toca sus vidas, Padre Celestial. Consuélalos, amado Señor, especialmente por Manuel Castillo, Señor, por la familia, Señor, de Manuel. Bendícelos, Padre Celestial. Tócalos, precioso Dios, y que sientan el consuelo, que puedan entender, Padre amado, que tú tienes el propósito y tus propósitos son buenos. Que en este momento, Señor, hay fiesta en el cielo por esta situación, amado Señor. Ella es tu hija, ella está contigo y nos gloriamos por eso, Señor. Hoy descansa contigo, Señor. Hoy sigue caminando y glorificando y exaltando tu nombre, Padre. Así todas las personas, Padre, que tú has llamado a tu presencia. Pero te pido consolación para los que estamos acá, Señor, los hijos, los hermanos, los que hemos quedado por acá, Señor, que nos gocemos y nos alegremos en tu palabra, en tus verdades, en tus promesas. Tú eres un Dios fiel, un Dios justo, un Dios que cuida, Señor, que cuida, que protege
en donde tenemos seguridad, Padre amado. Nos ponemos en tus manos, Dios. Creemos, confiamos, anhelamos tu presencia en nuestras vidas, amado Señor. Ven, Señor, a consolar, ven a amar, a abrazar, ven a prosperar, ven a sanar, ven, haz tu obra preciosa, Dios amado. Pero siempre que sea tu voluntad obrando, porque hoy decimos y entendemos y declaramos que tu voluntad es mejor que la nuestra, Señor precioso. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te doy gracias. Amén y amén. Amados hermanos, qué gusto saludarlos. Dios los bendiga. Estamos en Romanos. ¿Por qué no me acompañan, por favor? Vamos a ir a Romanos capítulo 7 y vamos ahí a leer en la palabra de Dios lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros el día de hoy. Él es bueno, amados hermanos, Él nos ama. Así que tú y yo vamos a estar gozándonos en su presencia y en su amor. Hace 8 días hablábamos de la unidad en Cristo. Hace 8 días estábamos hablando de que nosotros nos asemejamos a Cristo por medio del bautismo. Y decíamos que tenemos ahora la opción, que tenemos ahora pues la posibilidad de poder escoger vivir con Cristo y en Cristo y dejar las acechanzas del pecado en nuestras vidas. Pero ¿por qué no me acompañas a leer, por favor, en Romanos 6? Vamos a leer el verso 3 y 4 y nos vamos a ir después al verso 23. Dice la palabra: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, ahora tenemos esta opción. Podemos escoger, amados hermanos. Hoy yo puedo decidir andar en una vida nueva. Vida nueva, pero es importante, es mi decisión y eso es importante entenderlo. El pecado ha perdido el control, el poder sobre nuestras vidas, pero Él va a seguir molestando. Y de eso va a hablar el capítulo 7. Pero vamos antes de empezar el 7 al verso 23. Dice la palabra: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús tú y yo tenemos vida eterna. En Cristo Jesús somos librados. En Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús podemos vivir la vida nueva que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Él murió al pecado en la cruz y derrotó el pecado en la cruz para que tú y yo podamos vivir en esta vida nueva. Pero el capítulo 7 es muy interesante, pareciera que está hablando en contra de la ley de Dios, la ley de Moisés, la que se le dio al pueblo escogido en el Sinaí. Y no es así, amados hermanos. Vamos a empezar y vamos a decir algunas cosas porque no es así. Y la ley de Dios es el carácter de Dios. Vamos al capítulo 7, verso 1, por favor. Dice la palabra: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. Dice que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. O sea, la ley tiene un papel, amado hermano, pero la ley es incapaz de poder llevarnos a actuar a nuestro favor. La ley solamente nos va a mostrar el pecado que mora en nosotros. La ley solamente nos va a mostrar la necesidad que tenemos de un Salvador, la necesidad que tenemos de Cristo Jesús. La ley no puede salvarte, la ley no puede justificarte, santificarte, como lo vimos hace 8 días. Así que la ley tampoco puede perdonar pecados. La ley solamente te muestra el pecado. Pero les decía que muchas personas hemos cometido el error de repente estar atacando la ley, hablar mal de la ley, pero la ley no es mala, amados hermanos. Vean cómo dice la palabra de Dios aquí en el verso 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Luego dice en el verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es perfecta, amado hermano. La ley te muestra, como les decía, el carácter de Dios. Es justa, es buena, es santa. La ley nos enseña nuestra condición delante de Dios. Pero la ley, dice aquí el verso 14, dice, pero sabemos que la ley es espiritual. Y ahí está el problema. Sabemos que la ley es espiritual. Imagínense, amados hermanos, la ley es divina. Imagínense que todos viviéramos cumpliendo la ley. ¿Qué mundo sería? ¿En qué lugar maravilloso viviríamos? Pero, amados hermanos, no podemos nosotros cumplir la ley en nuestras propias fuerzas. No podemos cumplir la ley en nuestra propia carne. La ley nos muestra la necesidad que tenemos de Jesucristo, de un Salvador.
y nos lleva a aceptarlo como nuestro Señor y entonces depender y vivir conforme a la vida de Cristo en nuestras vidas. Y así podremos cumplir la ley porque Él la cumplió. Pero en mi fuerza, en mi carne, yo no puedo cumplir la ley. Y ese es el problema. La ley no es mala, yo sí soy malo. Cuando yo estaba sin Cristo Jesús, yo vivía en la carne. Y la carne me dominaba y me llevaba a pecar. Y mandaba y tenía pensamientos y deseos pecaminosos. Había orgullo y había muchas cosas en mi corazón que no eran correctas. Pero la ley me lo mostraba. No porque la ley es mala, o sea, vamos a decir que lo que la ley o lo que Dios puso para que fuera una bendición para nosotros, como es su palabra, viene a ser un tropiezo para nosotros si estamos en la carne y queremos cumplir la ley para poder ser salvos o para ganar algo con Dios, queriendo cumplir la ley, es un tropiezo para nuestras vidas, no vamos a poder. Nosotros, amados hermanos, somos los malos, la ley no es mala. ¿Y por qué no me acompañas al Salmo 51? Vamos por favor a ver el ejemplo que pone el rey David cuando él cae con Betsabé y se arrepiente, pero dice aquí en la condición de su vida, de su corazón, cómo estaba él, y obviamente vemos que el problema pues está en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad de obedecer la ley. No tenemos la capacidad de seguirla, ni queremos hacerlo, porque hay una naturaleza pecaminosa, carnal en nuestros miembros. Así que la ley, obviamente, pues, o el pecado nos lleva a la ley, y la ley, pues, hacernos ver lo que la ley está prohibiendo, vaya. Lo que la ley está prohibiendo. Y como es algo que está prohibiendo a nosotros, amados hermanos, está siendo prohibida para nosotros, es que lo que queremos hacer. Cuando hay algo prohibido para ti, es lo que tú quieres hacer. Cuando hay algo prohibido para mí, cuando me dicen hasta aquí, no hagas esto, yo más se me antoja hacerlo. Y bueno, el pecado está obviamente dormido hasta que la prohibición de la ley lo hace atractivo a nosotros. Cuando nos dicen no se debe, tú lo quieres hacer. Vean el Salmo 51, por favor, en el verso 5. Dice la palabra de Dios, el rey David reconociendo y diciendo, he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. O sea que el pecado se aprovecha de la ley para despertar en nosotros pensamientos, deseos pecaminosos. Cosas que ni se te habían ocurrido. Cuando te las prohíben, tú quieres andar en ellas. Cuando te las prohíben, tú quieres hacerlas. Yo recuerdo, y les voy a dar un testimonio de mi vida, cuando yo era un adolescente, yo tenía amigos, nos juntábamos muchos amigos, jóvenes, adolescentes, y era nuestra banda, y vivíamos haciendo el mal, vivíamos haciendo las cosas incorrectas, pero yo no lo sabía. De hecho yo pues sabía que era malo, pero me complacía en hacerlo. ¿Por qué? Porque me salía con la mía. Yo podía hacer cosas y que no me pues castigaran por esto. Había orgullo en mi corazón, yo me sentía bien cuando yo hacía lo malo. Estos amigos, yo les comento, era una banda de amigos, éramos muchos, y siempre estábamos jugando el que hace la mano hace la atrás, en lo malo. Y entonces si yo hacía algo, la gente lo tenía que imitar. Y siempre estábamos creciendo en la maldad, y siempre estábamos creyéndonos que éramos astutos, que éramos muy intrépidos, que éramos muy valientes, pero en realidad solamente estábamos haciendo lo malo y nos salíamos con la nuestra, y nos complacíamos y nos deleitábamos y nos satisfacíamos en nuestros propios deseos pecaminosos. Esa era nuestra vida de juventud. Y tal vez, y obviamente por esto hubo tantas consecuencias en la vida de estas personas, en mi propia vida. ¿Por qué? Porque yo seguía lo malo. Vean cómo dice aquí en el verso 2, la palabra de Dios, 51:2 dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Cuando se te prohíbe hacer algo, amado hermano, tú estás loco por hacerlo. Cuando se te prohíbe hacer algo, tú quieres hacerlo. Dice el verso 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hasta que Dios interviene, amados hermanos, en nuestra vida, nosotros podemos tener esta vida espiritual que ganamos en Cristo Jesús. Cuando Dios dice, crea en mí un nuevo corazón, un espíritu nuevo me sustente. Antes, les repito, yo me complacía. Yo me encantaba salirme con la mía, y hacíamos la maldad y crecíamos en la maldad, y cada vez tú pareciera que estabas como sorprendido, o te gustaba ver que creciera la maldad. En una ocasión recuerdo uno de ellos
jugando, éramos adolescentes, pero hicimos muchas cosas malas. Pero en una ocasión, ahí en las pirámides, eran como, yo creo, unos 5 metros más o menos de altura, y uno de ellos saltó. O sea, estábamos todos y brincó, y teníamos que hacerlo todos. Imagínense. Entonces, obviamente hay personas que no podían brincar esa altura, pues todos se burlaban de ellos y todos pues, se mofaban. Y el que había brincado, wow, se sentía valiente, se sentía audaz, se sentía temeroso. Y la gente, y muchas cosas pasaban en ese tiempo. Estábamos sin Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De eso está hablando el capítulo 7. Regresemos, por favor, al capítulo 7 de Romanos. Y de eso empieza a hablar, y ahorita va a ser una analogía del matrimonio. Va a ilustrar el matrimonio, pero no, en esta porción de la Biblia no está hablando del matrimonio realmente. No está hablando si debemos divorciarnos o no debemos divorciarnos, o lo que tenemos que hacer. No. Está dando una ilustración para que tú y yo podamos ver que estamos esclavizados a la ley, o estamos sujetos, a la ley, igual como lo estamos cuando estamos casados. Y vamos a leer, por favor. Acompáñenme. Dice la palabra de Dios. Porque realmente esto se explica solo. Es muy sencillo. Dice la palabra en el verso 2. Dice, porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras que éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en la vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será más adúltera. Usa esta ilustración del matrimonio para decirnos cómo funciona nuestra libertad en Cristo. Tú y yo hemos sido libertados, muertos a la ley. La ley ahora ya no tiene poder sobre nosotros, como dice el capítulo 1, dice, la ley ya no se enseñorea del cristiano. Ahora Cristo se enseñorea del cristiano. Ahora vivimos para Cristo. No queremos cumplir la ley para ganar algo, no podemos. Pero sí podemos vivir en Cristo y para Cristo. Y créanme, amados hermanos, vivir para Cristo y en Cristo trae más exigencias todavía que cumplir solamente la ley. Porque tú puedes cumplir la ley y crees que la cumples y estás en una forma pasiva en tu cristianismo y estás, yo ya cumplí, yo ya lo hice, yo ya lo entregué, yo sí vine, yo llegué, yo oré, yo leí, yo resolví. No, eso no es, amados hermanos. Entonces te limitas y te vuelves pasivo y no haces nada más. Vivir en Cristo es un cambio interior, lo vamos a entender. Y eso transforma y bendice tu vida y mi vida de una manera sobrenatural. Dice el verso 4, así también vosotros, ya nos está dando nuestro ejemplo, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿Qué hizo? Hemos muerto a la ley por el cuerpo de Cristo, para que ahora seamos de Cristo. Dice, de que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ya no dependemos, amados hermanos, de cumplir un sistema, un sistema de reglas en nuestra vida. Ahora vivimos para Cristo, hemos muerto este sistema de reglas. Yo no tengo que cumplir reglas, yo soy hijo de Dios. Yo amo a Cristo, yo sigo a Cristo, yo obedezco a Cristo, yo quiero ser modelado por Cristo. Cristo cambió no solamente mi manera de ser, cambió o de actuar, cambió mi interior, Y aquí es donde en el corazón se gestan todas las maquinaciones malvadas. Aquí, amado hermano, es donde Cristo operó. Ahora ya no hay ese deseo, ya no hay esa motivación de hacer lo malo. Y eso es impresionante. ¿Por qué? Porque Cristo nos libertó. Dice el verso 5, porque mientras estábamos en la carne, dice la palabra, dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Estábamos muertos, amados hermanos, pero dice la palabra, hoy estás muerto para la ley, para que ya no vivas para la ley, para que ya no presentes tus miembros al pecado. Estás muerto a la ley, ya no te manda la ley para que ahora el pecado se enseñoree de ti, queriéndote hacer que cumplas la ley. El pecado perdió autoridad. El pecado perdió fuerza en nuestra vida, ya no nos gobierna. Hace 8 días estuvimos estudiando que somos libres del poder del pecado en nuestras vidas. Cristo nos libertó, Él nos hizo libres, pero yo decido, amado hermano, y eso es importante, yo decido andar en Cristo y no andar en mi carne, porque la carne tiene deseos pecaminosos.
que me van a llevar a tener muchos problemas. Una pregunta, ¿habrá cristianos carnales? Yo creo que sí. Pero vamos a leer, porque Pablo nos está explicando y nos está profundizando, obviamente nos está dando esta ilustración del matrimonio para que podamos entender que estamos muertos a la ley, pero también dice, para que lleves fruto. ¿Para qué soy muerto? Para llevar fruto, amado hermano. Porque dice así el verso 6, pero ahora estamos libres en la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que no sirvamos bajo el régimen viejo del espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya no vivimos, amado hermano, para poder cumplir la ley. Ahora cumplimos la ley de Cristo Jesús. Es una ley superior. La ley sirvió para llevarnos a Cristo, para enseñarnos a Cristo, para mostrarnos a Cristo. Ahora en Cristo Jesús, esa ley ya no tiene, esos mandamientos ya no tienen la facultad para que nosotros tengamos que cumplirlos para estar en Cristo Jesús. Lo vamos a entender. Es una predicación que no es sencilla, amados hermanos, pero el Espíritu Santo es claro. El Espíritu Santo quiere que tú y yo entendamos y que esto transforme nuestra vida y nuestra forma de ver nuestro propio cristianismo. Dice el verso 7, por favor acompáñenme a la palabra de Dios. Dice la palabra, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Dice la palabra, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Dice el verso 7, dice, pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera, no codiciarás, si la ley dijera, no codiciarás. ¡Wow! El apóstol Pablo, dándose cuenta, acompáñenme a Filipenses 3:5. El apóstol Pablo decía que era irreprensible de la ley, que él era, vamos por favor a Filipenses 3:5. Si alguien cumplía la ley, vamos a decirlo así, era el apóstol Pablo. Era fariseo de fariseos. Vean cómo dice aquí el 3:5. Filipenses, yo estoy en otro lado. Filipenses 3:5. Dice la palabra, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué quiere decir eso? Cumplía la ley en una forma rigurosa. Dice el verso 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. La justicia que es por la ley, irreprensible. Pero el amado hermano, estando en esta condición, se dio cuenta que estaba muerto espiritualmente. Él cumplía la ley. Él se vanagloriaba, era orgulloso de cumplir la ley. Era un fariseo, y lo dice, fariseo de fariseos. Pero se dio cuenta que mientras él quería cumplir la ley, porque él pensaba que cumpliendo la ley iba a agradar a Dios, amado hermano, no es cumpliendo la ley que vas a agradar a Dios, es en Cristo Jesús que podemos agradar a Dios. Cuando somos vivos en Cristo Jesús, cuando vivimos la vida de Cristo Jesús, la nueva naturaleza espiritual, es que tú y yo podemos agradar a Dios. Pero él no sabía. Y llegó este conocimiento, y en este versículo él lo está expresando en su propio testimonio, diciendo, yo antes pensaba que si yo cumplía la ley iba a estar bien con Dios. Lo que tenía que hacer una persona que conocía a Dios era cumplir su ley, los mandamientos. Pero hoy me doy cuenta que yo conocí la codicia por la ley. Y entonces dice la palabra de Dios que él se sintió muy mal. ¿Por qué? Porque entonces el mandamiento o la ley lo que te hace es empezar a cambiar y hacer cosas externas. Tú empiezas a conducirte externamente bien, empiezas a hacer cosas buenas, amado hermano, pero por dentro, tus motivaciones, hay codicia. Él estaba codiciando ser un fariseo de fariseo y ser el mejor fariseo. Había codicia en su corazón. Imagínense. Qué fuerte, lo que era para libertad, a él le estaba haciendo para pecado. Y él lo expresa así y nos está ayudando muchísimo, porque a lo mejor tú y yo nos estamos enorgulleciendo, amado hermano, de nuestra condición espiritual, creyendo que somos superiores porque cumplimos la ley.
Y no es así. Cuando nosotros tenemos y vivimos la vida de Cristo, no nos sentimos superiores, al contrario. Al contrario, amado hermano, es la pirámide invertida. El menor va a servir a los demás. El mayor sirve a los menores, vaya. Entonces Cristo viene a cambiar y revolucionar tu interior, tu vida espiritual interior. No solamente vas a fingir, no solamente vas a engañarte a ti mismo o a engañar a las personas. No vas a ser un hipócrita espiritual. Cristo en ti, amado hermano, te va a traer una nueva vida interior, y tus pensamientos renovados, tu corazón renovado, tus deseos renovados, Cristo manejando tu vida. Pero bueno, el apóstol Pablo habla de esto y está hablando en una forma interesante. Vamos por favor a leer Mateo 19:16, por favor. Mateo 19:16. Así que Pablo sí pensaba que si un fariseo se sometía a la ley, estaría bien con Dios. ¿Pero es así? No es así, amado hermano. Vamos a ver este ejemplo del joven rico. Es una bendición. Vean cómo dice la palabra de Dios. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré? Fíjense, empieza con, ¿qué debo hacer? La ley. ¿Qué bien haré? ¿Qué debo hacer? Dice, para tener la vida eterna. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todos estos he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Wow. ¿Qué hizo el joven? Verso 22. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amado hermano, ese joven, hasta que oyó la palabra de Cristo, se dio cuenta que codiciaba sus riquezas, que codiciaba su dinero, que codiciaba su vida, que no podía dejar esas riquezas, que no podía dejar lo que codiciaba. Y así es la palabra, la ley, amado hermano. Muchos predican la ley sin gracia. Y eso es un error. Predicamos la ley. Tú debes hacer un padre de familia a su hijo. Haz esto, haz lo otro. Y no, ley. Los judíos, fariseos pensaban que eso iba a cambiar a las personas o a ayudar a las personas, pero no te ayuda para nada, amado hermano. Al contrario, la ley te va a estorbar, no va a ser una ayuda, va a ser un estorbo en tu caminar cristiano. Debemos predicar, y la misma ley te dice, predica perdón, predica amor, predica misericordia, predica bondad. Predica gracia, predica salvación, predica perdón. Eso la ley nos pide que estemos predicando, pero muchos entendemos mal y estamos hablando solamente de conductas y conductual y pórtate y haz y cumple. Y el interior está mal. Y nuestro interior está mal. ¿Por qué? Porque ahora queremos o aparentamos que cumplimos esa ley y pensamos que ya la hicimos. Que tenemos una vida perfecta delante de Dios. Y Dios dice, yo no di mi vida en la cruz del Calvario para que tú estés sentado pasivo sin hacer nada, solamente cumpliendo algunos mandamientos. Yo no hice eso para que tú estuvieras limitado, triste, apagado. Que no tuvieras autoridad en tu corazón, en tu vida, en tu mente, en tu casa, para mostrar la vida cristiana, porque cumples la ley. Él te vino a ser libre de la ley, amado hermano, no porque la ley sea mala, porque nosotros no podemos cumplirla, porque nosotros somos malos. Solo en Cristo Jesús, pero ya no es esta ley, ahora es la ley de Cristo, que es toda su palabra, amado hermano, pero es también su corazón, es también su carácter, es también sus pensamientos, su amor. Lo que Él es, viene a ser tuyo. Y Dios te dice, camina en esto, anda en esto, vive en esto. Hay gente, amado hermano, que se limita a cumplir. Solo evitan hacer lo malo, y no es así. Tú y yo tenemos que no solo dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno. Y Dios nos dice, se puede hacer. ¿Por qué no me acompañas a Gálatas 3, por favor?
Gálatas 3, nos va a bendecir. Vamos a Gálatas 3, por favor. En el verso 10. Así que la ley obviamente le muestra al pecador, el pecado es como un espejo, pero nos va a mostrar qué tan mal estamos realmente. Y nos va a mostrar nuestra necesidad de Jesucristo. Amado, hemos estado diciendo que tú le debes predicar a las personas primeramente la condición que ellos tienen delante de Cristo, en el espejo. O sea, el espejo, la ley les va a mostrar la necesidad que tienen de un Salvador, de Cristo Jesús. ¿Qué necesidad tiene que yo le predique a una persona de Cristo Jesús si no reconoce él que necesita a Cristo Jesús? Si no reconoce qué mal está su pecado. Dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a sanar a los enfermos. Un sano no tiene necesidad de un enfermo. Vean lo que la palabra de Dios nos dice aquí. 3:10, por favor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Fíjense, si tú dependes de las obras de la ley, estás bajo maldición. Dice la palabra, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No podemos. Dice, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Dice el verso 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo que es colgado en un madero. ¿Qué hizo Cristo? Nos redimió de la maldición. Ahora, amado hermano, tú y yo podemos ser libres de esa condenación que teníamos en Cristo Jesús. Dice el verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Cuál es la promesa? Dice la palabra, ¿cómo la recibo? Por la fe. Así como lo hizo Abraham, nos da el ejemplo de Abraham, como lo hemos estado viendo. Ahora en nuestra fe nosotros podemos andar en Cristo Jesús o podemos andar en una vida espiritual. Vamos a entenderlo. Regresamos por favor a Romanos 7. Romanos 7. Y de eso nos está hablando el apóstol Pablo, obviamente del engaño que tiene el pecado que trata de pues, hacernos que guardemos la ley para salvarnos. Es un engaño. Yo no puedo guardar la ley para salvarme. Vamos a seguir, por favor, en el verso 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Qué interesante. Vamos a ver, estamos viendo aquí el cuadro del cristiano que sigue luchando con el pecado. Esto es muy interesante. El apóstol Pablo nos había enseñado que el pecado murió para nosotros y que ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Esa potestad y esa autoridad del pecado ha muerto para nosotros. Pero dice el apóstol Pablo, y va a concluir el capítulo 7 diciéndonos que hay residuos de ese pecado en nuestra carne. En otra forma de decirlo, la carne no se va a convertir. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de vivir en una vida espiritual. Nacimos espiritualmente. Antes no podíamos responder espiritualmente. Hoy podemos hacerlo. Pero nuestra carne, el pecado que mora en nosotros, va a estar, amado hermano, toda la vida del cristiano. Toda la vida del cristiano. Esta es una verdad que tú y yo tenemos que saber y entender. Porque muchas veces te das cuenta y dices, bueno, ¿por qué entonces sigo haciendo algo malo? O sigo pensando mal. O sigo, amado hermano, esa lucha la vamos a tener siempre. Todos los días de tu vida, hasta que tú mueras, vas a tener esa lucha. Hasta que venga el Señor Jesucristo y seas glorificado en un cuerpo con Él. Vamos a tener esa lucha, pero lo más importante y lo que el apóstol Pablo quiere decirte a ti y a mí es que tú y yo tenemos la victoria en esa guerra. Es una lucha, pero la guerra es nuestra, ya Dios la ganó. Pero vamos a poder, a lo mejor vamos a decirlo así, perderemos algunas batallas, pero no la guerra. La guerra está asegurada en Cristo Jesús. Pero les repito, tú y yo vamos a pasar, y esto es un tema importante de entender. Acompáñenme por favor. Verso 14, vámonos directo al 14. Dice la palabra de Dios, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
wow, parece un trabalenguas, es tal vez un poco difícil de entender de primer momento, pero nos está diciendo que nosotros, amado hermano, tenemos esta lucha carnal y espiritual en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, y que la vamos a tener todo el tiempo, pero que nosotros ya hemos sido habilitados, ya ahora tenemos el Espíritu Santo, ya hemos sido capacitados para derrotar, para vencer, para caminar en victoria todo el tiempo en nuestra vida espiritual. El pecado ahora, amado hermano, ya tú lo puedes aborrecer. Antes no lo podías aborrecer. Un hombre carnal amaba el pecado. Es más, muchas personas piensan que esto se escribió para cristianos inmaduros, pero no es así. Está escribiendo un cristiano maduro, un cristiano que está reconociendo que en su vida tiene que estar peleando esta lucha espiritual con la carne, aniquilando la carne todos los días. Pero el Espíritu cada vez es más fuerte, amado hermano, y tú y yo podemos vivir en la vida con Cristo y en Cristo Jesús. Vamos a leer, por favor. Así que yo quiero obedecer, obviamente, la ley de Dios, pero no puedo. ¿Por qué? Porque hay una lucha, hay una guerra, pero la batalla es nuestra. Verso 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El problema del cristiano es entender que el pecado ya no tiene poder sobre ti, que el pecado está vencido, pero que hay una lucha y tú tienes que luchar. El día de hoy, amado hermano, la palabra de Dios es clara y nos está invitando a ser valientes en esta lucha, a levantarnos a pelear por nuestro corazón, por nuestra mente, por nuestras familias, a derrotar esos gigantes que se levantan en forma de pecado. Tú y yo lo podemos hacer. Vamos a ver el ejemplo del rey David. ¿Por qué no me acompañas, por favor, a Primera de Samuel, capítulo 17, verso 33? Primera de Samuel 17, por favor. Primer libro de Samuel 17. Dice el verso 33. Dice, y dijo Saúl a David, no podrás tú ir en contra de aquel filisteo, para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Amado hermano, tú y yo ya fuimos librados del poder del pecado. Y aquí el rey le dice, tú no vas a poder pelear. Y David le contesta y le dice, yo puedo pelear. Yo estoy capacitado para pelear. Yo sé qué hacer en un caso de una batalla. Yo sé qué hacer en caso de una necesidad. Sé a quién acudir. Dice aquí la palabra de Dios. Acompáñame, por favor, en el verso 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Fíjense qué importante. Él era un pastor de ovejas, pero un hombre valiente. Dice, yo cuidaba de estas ovejas. ¿Qué está buscando Dios? ¿Qué carácter quiere Dios en sus hijos? Hombres que cuiden, hombres valientes, que se levanten a cuidar las ovejas, su familia, a sus hijos, amado hermano. ¿De qué? Del enemigo, porque se van a levantar gigantes en tu contra. Dice, salía yo y los libraba de su boca. Dice, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. El verso 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Y dice aquí el verso 37, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de las manos del filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Qué hacía David? Él sabía qué hacer, amado hermano. Consultaba a Dios, iba a Dios, le preguntaba a Dios, ¿debo hacerlo, Señor? Dios le contestaba, amado hermano, ¿por qué? Porque él estaba luchando y peleando una guerra para ganar una batalla contra el pecado, contra la maldad. Pero lo más importante, no lo hacía en sus propias fuerzas. Él dependía de Dios. Al consultar a Dios, tú ya estás dejando
tus propios métodos y tus propias fuerzas y estás dependiendo de la palabra de Dios, del plan de Dios, y amado hermano, ahí está asegurada la victoria para tu vida, para mi vida. ¿Qué le dijo Saúl? Ve, dice, y que Jehová esté contigo. Nosotros conocemos la historia, pero Dios nos habla y nos dice, yo quiero hombres que no cedan ante el problema, que no cedan ante la batalla, que no cedan ante el pecado. Hombres que sean valientes, que se levanten, que vivan espiritualmente, que vivan en Cristo Jesús, que crean la palabra, que crean las victorias. Hombres valientes. David tenía sus valientes. Me gusta mucho la palabra de Dios. Tenía 600 valientes. Y vamos a leer uno de ellos. En 2 de Samuel 23:11, por favor. No debemos rendirnos, amados hermanos. 2 de Samuel, estamos terminando. 2 de Samuel 23:11. No debemos rendirnos. Dios está con nosotros. Dice la palabra de Dios en el 11. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. ¡Wow! Todo el pueblo había huido delante de los filisteos, amados hermanos. Necesitamos tener valor en estos momentos. Necesitamos tener valor en este día, amado hermano, en tu vida. Dice el verso 12, él entonces, estamos hablando de Sama, él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. ¡Wow! Un hombre, amados hermanos, la palabra de Dios no nos habla de que si venían más con él, pero un hombre valiente se paró en medio del terreno y mató, dice, y Jehová le dio la victoria, Jehová estaba con él. Dios está buscando valentía, hombres que no huyan, hombres que no dejen, que no abandonen, amado hermano. Pero nos dice la palabra, no es sencillo, no es fácil, no creas que va a ser fácil. La vida cristiana no es fácil. Es una vida de batallas y de guerras ganadas y victorias ganadas en el nombre de Cristo Jesús. Pero así me encanta este ejemplo, porque él, ¿qué hizo él? Peleó la batalla y dice, y Dios le dio la victoria. Así tú y yo, amado hermano, debemos pelear una batalla en Cristo Jesús. Regresamos a Romanos 7, por favor. Romanos 7. Dice la palabra de Dios que hay un enemigo interior, hay un enemigo que está en nosotros y nosotros tenemos problema. ¿Por qué? Porque no lo hemos podido debilitar espiritualmente. Hemos estado creyéndole al pecado o a la maldad o a la mentira. Vamos a terminar. Dice la palabra, verso 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Eso es muy importante. ¿Para qué hacía Pablo? En el hombre interior se deleitaba en la ley de Dios. Cumplía la ley de Dios, de Cristo, en su interior. Y dice, yo no tengo problema, me deleito, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vean el 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amados hermanos, los que somos de Cristo ahora tenemos una nueva capacidad, una nueva identidad, una nueva manera, una nueva motivación de pelear la batalla espiritual, la guerra espiritual. Somos de Cristo. Es un capítulo complicado, pero yo sé que el Espíritu Santo ha hablado a tu vida y has entendido, amado hermano, que en Cristo Jesús nuestra batalla está segura. Que en Cristo Jesús ese residuo que quedó de tu pecado, de la carne, que te va a estar molestando, porque te va a querer tentar todos los días, y tú vas a estarlo resistiendo, y tú te vas a dar cuenta que cada día vas a tener más valor y más poder para resistirlo, y más victoria sobre ese pecado. Y la guerra es nuestra, amados hermanos, la vamos a ganar. Dios nos da un consejo, porque no vamos a la palabra, a Gálatas 5:1, nos da un último consejo para que tú y yo podamos vivir en esto, amados hermanos. Dice la palabra, Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice, estate firme con la libertad que Cristo te ha hecho libre, y no estés otra vez sujeto. La ley nos sujetaba.
El pecado nos sujetaba, Cristo nos libertó. Dice la palabra de Dios, estad pues firmes. Y firme habla de fortaleza, habla de valor, habla de pelear, amado hermano, de derrotar. No hay gigante que se levante que no puedas tú derrotar. Estás listo y lleno del Espíritu Santo para derrotar cualquier gigante que se levante o se quiera levantar en el futuro contra tu vida, contra la vida de tu familia. Estamos en Cristo, es la mejor bendición, amados hermanos. Es la mejor situación en nuestras vidas. Es la mejor noticia en nuestras vidas. Hemos muerto al pecado, pero vivimos en Cristo Jesús. Andemos en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. ¿Por qué no oramos? Acompáñame a orar y vamos a pedirle a Dios y a darle gracias a Dios por sus bendiciones. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, estamos en tu presencia, Dios, estamos en tu palabra, estamos en tu vida, Dios. Tú dominas, tú gobiernas, Señor, tú eres el Señor de nuestras vidas, amado Padre. En ti, Señor, somos más que vencedores. En ti, Señor, estamos completos. En ti somos hechos, Padre Celestial, uno. Peleamos las batallas, Padre amado, sabiendo que tú ya derrotaste esta guerra, que tú ganaste la guerra en la cruz del Calvario. Pero por alguna razón, Señor amado, la carne no se puede convertir. Hay cosas que yo no entiendo, Señor, pero tu Espíritu Santo me dice: vive en el Espíritu, camina en el Espíritu, anda en el Espíritu. No pienses en tu carne es débil, tu carne va a obedecer lo que el Espíritu diga. Así que gracias, Padre, por el Espíritu Santo. Gracias, Padre, por la victoria. Gracias porque en ti, Señor, somos más que vencedores. Estamos protegidos, estamos cuidados, estamos amados. Gracias, amado Señor. Te pido por la iglesia Palabras de Vida, Dios amado. Bendice, Señor, a la iglesia Palabras de Vida, Dios amado. Fortalece sus vidas, Dios de la iglesia. Toca a cada varón, Señor, de esta iglesia, Dios amado. Que este tiempo de pandemia, que hemos estado ya más de 4 meses, Dios amado, sin reunirnos, no haya sido para debilitar los corazones ni la fe de mis hermanos, Dios amado. Que se levanten, Dios, que se levanten en espíritu y en verdad, Señor amado. Que no seamos, Padre Celestial, esos hombres que estemos fingiendo, esos hombres que estemos siendo hipócritas, amado Señor, creyendo que tenemos una religión. No, Padre, no queremos ofenderte, Señor, no queremos, Padre, provocarte, Padre Celestial, andando en pecado, sabiendo que tú odias y aborreces el pecado por lo que hace en nuestras vidas, Dios amado. Somos libres, Dios precioso. Así que toca la vida de los varones, Padre Celestial, para que hoy puedan entender que son libres y somos libres para vivir y caminar y actuar de una manera poderosa, Señor, en el Espíritu Santo. Bendice, Señor, a tu iglesia, a mis hermanas, bendice a las mujeres, Dios, de tu iglesia. Palabras de vida, Señor, a cada mujer. Tú conoces la situación, tú conoces sus vidas. Bendícelas, Padre. Yo puedo dar un testimonio del corazón que ellas tienen, Señor, de amor y de fidelidad y de obediencia hacia ti. Bendícelas, Padre Celestial, por los jóvenes, adolescentes, niños, los más pequeñitos. Bendícelos, Padre amado. Los ponemos en tus manos y te agradecemos por ellos, Dios amado. Cumple tu propósito en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú nunca nos vas a dejar. Estamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús te agradezco. Amén y amén. Amados hermanos, Dios los bendiga, que estén muy bien. Salúdese con su familia. Les doy un abrazo, un beso. Ya los extrañamos, queremos verlos. Pero pronto va a ser así. De hecho, esta semana ya algunas iglesias abrieron, pero nosotros quedamos que vamos a estar cerrados porque es lo más inconveniente. Así que bueno, Dios los bendiga. Cuídese. Hasta luego. Hermanos, no es un domingo más. ¿No es maravilloso saber que somos más que vencedores y que el vencido es el pecado? Yo no sé cómo lo hizo esa preciosa cruz, yo no entiendo cómo trabajó ese Salvador, pero hoy sé que soy más que vencedora. ¿Y sabes qué? Ya lo comprobaste. Yo sé que tienes en tu memoria cómo fue la última vez en que tus miembros no te hicieron pecar, en que pudiste vencerlos. Yo lo he comprobado y es una satisfacción enorme. Todos hemos comprobado que el pecado ya no se enseñorea en nosotros, que ya no tiene poder sobre nosotros. Y si acaso pecamos, dice que abogado tenemos ante el Padre. Yo te pido, y si no lo has comprobado, que este sea el día. Este es el día en que tengas y te alíes al poder de la sangre de Cristo y puedas vivir en Él más que vencedor sobre todo aquello que hoy parece que es tu verdugo.
Hermano, no es un domingo más. Hoy nos acaban de dar una gran noticia. El pecado está vencido y en Cristo somos vencedores. Yo te pido que vivas en esa vida abundante. Camina hacia Cristo. No te entretengas en más cosas. Solamente ve a Cristo. Decía el apóstol Pablo, prosigo a la meta. Él solamente miraba a Cristo. No te preocupes por nada más. Síguelo. Síguelo como lo siguieron sus discípulos. Síguelo como lo siguieron tantas multitudes. Algunos se desviaron, pero los que han permanecido hemos visto cosas maravillosas. Quiero hacer una oración con ustedes. Quiero hacer una oración por aquel que nos salvó y que nos ha hecho libres del pecado. Y quiero que unir a todos aquellos, si tú eres una persona que te sientes atormentado, que te sientes limitado, que sientes que tu vida ya no tiene sentido, que aún una pandemia puede determinar tu vida, yo te animo a hacer esta oración. Solamente considera a Cristo. Tómate de su mano. En tu cabeza espiritualmente, tómate de su mano y dile, sálvame. ¿Se necesita humildad? Por supuesto que sí, pero esa humildad te va a traer poder. Poder incluso sobre las armas que contra ti operan. Así que ánimo, vamos en este momento, los animo. Si hay alguien a tu lado, no te vayas tan rápido, oremos. Volvamos a poner por palabras nuestra dependencia en Dios. Padre amado, Dios Todopoderoso, voluntariamente nos rendimos a tu poder en esta mañana, sabedores de que solo en tu gracia y solo en tu fuerza somos vencedores de un mundo que nos acecha y de un pecado que nos quiere derribar. Que somos más que vencedores por aquel que fue a la cruz por nosotros y nos liberó de las ataduras del diablo, del pecado y del mundo. Señor, gracias, porque hoy puedo rendirme ante el Rey de Reyes y Señor de Señores y saber que mi vida está unida a Él hasta la eternidad. Gracias Dios, porque hoy sé que aunque sigo en el mundo, no soy del mundo y que mi nombre está escrito en el libro de la vida y que pase lo que pase y vea lo que vea, mi Dios peleará por mí. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Has abierto un camino y nos llamas a confiar en ti. A vivir en este mundo con los ojos en la eternidad. Nos extiendes hoy tu mano y nos llamas a seguirte a ti. A vencer la ofensa con perdón, la violencia con misericordia, a soltarnos de todo temor y saber que es tu reino aquí. Es tu vida el camino que nos lleva a permanecer, a perder toda mi vida para poder encontrarla en ti. Nos extiendes hoy tu mano y nos llamas a seguirte a ti, a vencer la ofensa con
te seguiremos, sin mirar atrás caminaremos sobre las aguas del mar, te seguiremos, te seguiremos. Y todos te verán, te seguiremos, sin mirar atrás caminaremos sobre las aguas del mar, te seguiremos, te seguiremos. Y todos te verán, te seguiremos, sin mirar atrás caminaremos sobre las aguas del mar, te seguiremos, te seguiremos. Y todos te verán, te seguiremos, sin mirar atrás caminaremos sobre las aguas del mar, te seguiremos, te seguiremos. Y todos te verán, todos te te seguiremos, sin mirar atrás caminaremos sobre las aguas del mar, te seguiremos, te seguiremos. Y todos te verán, te seguiremos, sin mirar. Y todos te verán, te seguiremos. Y todos te verán.